Hola, me llamo Néstor y quería leerte una historia que encontré en internet que realmente me llegó al corazón y me impactó muchísimo. Y estoy seguro que te va a impactar y que te va a gustar mucho. Quédate hasta el final y escúchala, que te va a hacer bien. Esta es una historia sobre la ley del espejo que la relata Yoshinori Noguchi y dice así. Eva estaba preocupada. Su hijo Pablo es maltratado en el colegio por sus compañeros. No lo golpean, pero lo ignoran y acusan de cualquier cosa. Hace 2 años, Eva le había visto jugar en el patio del colegio cuando Pablo, o sea su hijo, cometió un error durante un partido y le culparon mucho. A partir de ese incidente, dejaron de invitarle para jugar al béisbol. Esto se hizo notar en un considerable aumento de malas caras y enfrentamientos con ella, pero no quería hablar de sus problemas ni de la soledad que sentía. A la mañana siguiente, Eva decidió que llamaría a Horacio Quiroga, un conocido de su marido que según él, su marido, sabe mucho de psicología y es muy bueno solucionando problemas de empresas y personales. Su marido le dio la tarjeta de Quiroga mientras le decía: si quieres, llámale, yo ya le he hablado un poco del tema. Eva se sentía inútil y miserable al pensar que no podía hacer nada para solucionar los problemas de su hijo. Aunque le preguntara qué había pasado, él solo le contestaba: nada. Aproximadamente 1 hora después de salir Pablo hacia el colegio, se armó de valor y le llamó. La voz de Quiroga sonó muy agradable. No estaba segura sobre si contarle sus problemas y se quedó sin saber qué decir. Pero entonces Quiroga empezó a hablar. Eva le explicó brevemente y después de escucharla, Quiroga le dijo: esto es bastante difícil. Para una madre no hay nada peor, ¿cierto? Al oír esto, a Eva se le llenaron los ojos de lágrimas. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para solucionarlo. Estoy decidida. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esto es lo que buscaremos. Primero, lo que está claro es que usted siente rencor hacia alguien que le es próximo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir?, le respondió Eva. Quizá esté yendo demasiado deprisa. Sería mejor que le explicara la teoría, pero en ese caso necesito tiempo y ahora no lo tengo. Así que empezaré a explicárselo desde la conclusión. Lo que voy a decirle ahora tiene fundamentos teóricos. Después ya le pasaré algunos libros que usted podrá consultar. Pues bien, la conclusión es que el hecho de que usted esté preocupada porque su amado hijo esté siendo culpado por otros se debe a que usted no le agradece a alguien lo que debería agradecerle y que además continúa culpándole. ¿Qué relación tienen los maltratos de mi hijo en el colegio con mi situación personal?, preguntó Eva. No es raro que piense así, contestó Quiroga. Los acontecimientos que ocurren en la realidad son el resultado. Cada resultado siempre tiene una causa. Y esta causa se halla en su interior. Es decir, debe saber que la realidad de su vida es el espejo que refleja su interior. Por ejemplo, cuando se mira en el espejo, se da cuenta de me he despeinado, o de hoy tengo un mal color. ¿Verdad que sin el espejo uno no puede verse a sí mismo? Gracias al espejo, que es la vida, podemos darnos cuenta de la propia persona y tenemos la oportunidad de cambiar. La vida está hecha para permitir desarrollarnos hasta donde sea. ¿Qué reflejan mis preocupaciones sobre mí?, preguntó Eva. El resultado de lo que le está ocurriendo a usted es: mi querido hijo tiene problemas debido a que alguien le culpa. Una posible causa es que usted está culpando a alguien a quien debería querer. ¿No es cierto que usted culpa a alguien cercano a quien debería estar agradecido por algo? Por ejemplo, ¿qué tal la persona más cercana a usted? Su marido. Yo le estoy agradecida a mi marido. Gracias a su trabajo como camionero podemos comer. Esto es muy importante. Así pues, ¿usted valora mucho a su marido? ¿Le respeta? A Eva le sorprendió oír la palabra respeto. Desde hacía algún tiempo a veces lo menospreciaba. Le parecía de carácter optimista y poco sensible. Además, lo encontraba inculto. Ella se había licenciado en una carrera universitaria, mientras que su marido solo había acabado el instituto. No solo eso,
sino que además hablaba tosco y únicamente leía revistas. Eva, cuyo hobby era la lectura, pensaba que no quería que Pablo fuera como su padre, y esto también se lo dijo al señor Quiroga. ¿Usted cree que el valor de una persona depende de su educación, sus conocimientos y su sensibilidad? No, no lo creo. Creo que cada uno tiene sus puntos fuertes y sus habilidades. Entonces, ¿por qué debe ser que cuando se trata de su marido, lo menosprecia a partir de su falta de educación? Me estoy contradiciendo, ¿verdad? ¿Qué tal es la relación con su marido? Las cosas que hace y dicen me sacan de quicio, incluso a veces nos peleamos, le responde Eva. Y respecto al problema con Pablo, ¿cómo le va con su marido? ¿Cómo se lo toma él? Me lamento con mi marido de los maltratos que recibe Pablo en el colegio, pero como diga lo que diga no me va a parecer bien. De hecho, todavía no lo hemos discutido seriamente. Me temo que mi marido es del tipo de personas que más me cuesta aceptar. Entiendo. Creo que hay otra cosa que es la fundamental. Antes de conseguir que acepte a su marido, será necesario solucionarla. ¿Una causa fundamental? Sí, ante todo es necesario que encontremos la causa básica que impide que pueda aceptar a su marido. Permita que le pregunte, ¿usted le está agradecida a su padre? ¿A mi padre? Pues claro que le estoy agradecida. Pero en el fondo, ¿no siente como si hubiera algo que no le puede perdonar? Pensándolo bien, desde que entró en el instituto solo trataba a su padre como si fuera un desconocido. Así que le respondió, creo que no he perdonado a mi padre y no estoy segura de poder hacerlo. Ya veo, no parece que pueda llegar a perdonarle. Aún así, ¿quiere por lo menos intentarlo? ¿Es realmente cierto que la causa de mis preocupaciones está relacionada con mi padre y con mi marido? Esto creo que lo verá cuando lo intente. De acuerdo, dígame lo que tengo que hacer. Muy bien, haga primero lo que le voy a decir. Escriba en un papel todo aquello sobre su padre que le hace sentir que no le puede perdonar. Escriba todo lo que desee, aunque sea un texto lleno de enfado. Puede escribir incluso no lo soporto, imbécil, idiota, etc. Si recuerda algún incidente en concreto, escríbalo también y añada además, en ese momento yo me sentía de tal modo. Escriba todo lo que la hería y que no soportaba. Escriba sin piedad. Exprese sus sentimientos. Escriba hasta que se sienta satisfecha. Cuando le parezca que ya es suficiente, llámeme. Eva dudaba de que aquello sirviera para solucionar los problemas de Pablo, pero pensó que era mejor intentarlo que dudar y no hacer nada. Colgó el teléfono, agarró una hoja de papel y empezó a escribir todo lo que se le ocurría sobre su padre. Cuando era pequeña, mi padre siempre lo criticaba todo. La hora de cenar a menudo se convertía en la hora de los sermones. Además, era un padre que enseguida se enfadaba por todo y que gritaba cuando no hacíamos lo que él esperaba. A menudo pensaba que mi padre no tenía ningún interés por lo que yo sentía. No soportaba cuando se quejaba del trabajo después de beber. Mi padre era director de obra de una constructora y regresaba a casa con la ropa sucia de tierra y barro y a menudo se sentaba a comer sin cambiarse de ropa, y esto tampoco me gustaba nada. Eva continuó escribiendo inhumano, incompetente, etc. También se acordó de cierto incidente en el instituto. Un domingo salí con un chico de la clase, una cita. Mientras caminábamos por la calle, mi padre nos vio por casualidad. De vuelta a casa me hizo un interrogatorio y un sermón. ¿Así es como tratas a tus padres? ¿No harás nada bueno en la vida?, le dijo el padre. Mientras lo recordaba, le saltaron las lágrimas por el disgusto. También plasmó ese enfado en el papel. No tienes ni idea de lo mucho que me heriste. Eres tú quien no es un buen padre. A partir de ese día dejé de hablar seriamente contigo. En cuanto se dio cuenta, se había pasado más de 2 horas escribiendo. Se sentía bastante aliviada. Llamó a Quiroga. ¿Ya ha escrito lo que sentía? Sí, ya he escrito todos mis sentimientos. He llorado mucho y ahora me siento un poco mejor. ¿Está preparada para perdonar a su padre? Sí, tengo que decirle la verdad. Quizá no todavía, pero pienso intentar hacer todo lo que pueda. Pues venga, intentémoslo. Perdonar a su padre es solo para usted misma, para nadie más. Prepare una hoja de papel y escriba el siguiente título. ¿Qué le puedo agradecer a mi padre? Si se tratara de dar gracias a su padre, ¿qué le agradecería?
Bueno, pues sobre todo el hecho de trabajar y criarme. Gracias al dinero por su trabajo, la familia podía comer y yo pude crecer. Escriba esto en el papel. ¿Algo más? De niña me llevaba a menudo al parque y jugábamos juntos. Escríbalo también. ¿Algo más? Más o menos, ya está. Bien, entonces prepare otra hoja, escriba el título ¿De qué quiero disculparme con mi padre? ¿Hay algo de lo que le gustaría disculparse? Ahora no se me ocurre nada en especial, pero sí tengo algo que decirle. Quizá en el fondo continúo sintiendo antipatía por él, pero no siento de corazón que quiera disculparme por esto. Aunque no lo sienta realmente, no importa. Para empezar, simularemos que lo siente. De momento, escriba lo que me acaba de decir. Ya lo he escrito. Lo que tiene que hacer a partir de ahora requiere mucho valor. De hecho, probablemente se trate de la situación que implica tener más valor de toda su vida. Lo que voy a sugerirle ahora seguramente será lo que le haga sentir más resistencia. Usted decide si quiere hacerlo o no. Llame a su padre y dígale las palabras de agradecimiento y de disculpa. Si no le sale de dentro, puede transmitirle solo las frases que ha preparado. También puede leerle lo que ha escrito en las hojas tituladas ¿Qué le puedo agradecer a mi padre? Y ¿de qué quiero disculparme con mi padre? Después de decirlo, si lo desea, puede colgar enseguida el teléfono. ¿Quiere intentarlo? Ciertamente esto no puedo hacerlo a no ser que reúna más valor del que he utilizado en toda mi vida hasta hoy. Pero si hacer esto sirve para resolver mi problema, creo que vale la pena intentarlo, aunque sea difícil. Decida usted misma si lo hace o no. Si lo hace, dígamelo y avanzaremos hacia el paso siguiente. A Eva lo que la ayudó fue eso de simularemos que lo siente. No conseguía sentir realmente que quisiera disculparse, como que el malo es mi padre. Era absurdo que fuera ella quien se disculpara. Sin embargo, le entraron poco a poco ganas de llamar. Se le hacía muy extraño sentir que deseaba llamar. Si no fuera por las circunstancias del momento, seguramente no habría hablado jamás por teléfono con su padre. De recién casada, un día que telefoneó a casa, se puso su padre y enseguida dijo: «Soy yo, ¿me pasás con mamá?». Desde entonces, solo con decir «soy yo», su padre llamaba enseguida a su madre. «Eva está al teléfono», decía el padre. Su padre ya se había dado cuenta de que no tenía nada que decirle a él, pero ese día sí iba a hablar con él por teléfono. Cuanto más dude, más difícil se me hará llamar, pensó Eva. Así que decidió llamar enseguida. Su madre respondió al teléfono. «Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?» «Bien, normal. ¿Está papá?» «¿Cómo? ¿Papá? ¿Quieres hablar con papá?» Sí, un poco». «Esto sí que es raro. ¿Por qué quieres hablar con él?» «¿Qué? Bueno, es algo un poco raro y difícil de explicar. ¿Me lo pasás?» Durante los escasos segundos que tardó su padre en llegar, su nerviosismo superó todos los niveles. Hasta entonces, su padre siempre le había desagradado, se había negado a abrirle el corazón, y ahora era necesario darle las gracias y disculparse. Si lo pensaba fríamente, eso era imposible de hacer, pero debido a que sufría por su hijo y este sufrimiento era muy serio, era capaz de hacer algo que en circunstancias normales no hubiera podido. Su padre se puso al teléfono. «Sí, ¿qué quieres?» Eva empezó a hablar con un ataque de pánico casi sin saber ni lo que estaba diciendo. Pues nunca te lo había dicho hasta ahora, pero he pensado que era mejor decírtelo y por eso te he llamado. Pues papá, creo que tu trabajo en la obra debía ser bastante duro. Gracias a tu trabajo y a tu esfuerzo me criaste. Y de pequeña, ¿verdad que me habías llevado al parque? Quiero decir que hasta ahora nunca te he mostrado mi gratitud, y por esto he pensado que por una vez te lo quisiera decir adecuadamente. Además, no me caías bien, y de esto también quería disculparme. Eva no fue capaz de decir gracias adecuadamente, ni tampoco lo siento, pero de algún modo pudo transmitir lo que tenía que decir. Ella pensaba, colgaré después de escuchar lo que tiene para decirme mi padre. Pero su padre no decía nada, y justo después de pensar, si no decís nada no puedo colgar, lo que oyó fue la voz de su madre. «Eva, ¿pero qué le has dicho a papá?» «¿Qué? ¿Pero qué cosa tan horrible le debes de haber dicho? ¿No te das cuenta de que está llorando?»
Se empezaron a oír los sollozos de su padre al otro lado del teléfono, de la sorpresa. Eva se quedó atónita. Hasta ese día no había oído nunca llorar a su padre, con lo fuerte que era, y ahora le oía sollozar. Ella le había transmitido su agradecimiento únicamente simulando que lo sentía, y ahora resultaba que su padre, quien siempre había mostrado fortaleza, estaba sollozando. Ahora veía que él también deseaba tener muchas charlas con su hija, pero durante todo este tiempo ella le había negado su amor. Su padre estaba triste. Estaba ahora llorando a lágrima viva. Así de duro había sido para él no poder transmitir su amor a su propia hija. Eva también se puso a llorar a lágrima viva. Un rato después se volvió a escuchar la voz de la madre. «Eva, ¿te has calmado un poco? ¿Me lo cuentas?» «Mamá, por favor, ¿puedes pasarme otra vez a papá?» El padre volvió a tomar el teléfono. La voz le temblaba por el llanto. «Eva, perdóname, yo no he sido un buen padre para ti. Te hice pasar muchos malos ratos». Se volvió a escuchar sollozos. «Papá, perdóname, soy yo quien ha sido una mala hija. Además, gracias por criarme». La voz de Eva también desapareció entre los sollozos. Un rato después se volvió a escuchar la voz de la madre. «¿Pero qué ha pasado? Bueno, cuando te calmes me lo explicas. De momento cuelgo». Solo veía a su padre desde un punto de vista y nunca había intentado verlo desde otra perspectiva. No había visto el amor de su padre, sus debilidades, su torpeza. ¿Qué experiencia más amarga le había hecho sufrir ella? Le brotó el sentimiento de agradecimiento hacia él. Entonces, finalmente comprendía el significado de las palabras de Quiroga al decir: «De momento, simularemos que lo siente. El sentimiento ya le saldrá más adelante». Ahora podía comprender esas palabras. Sonó el teléfono. «Hola, soy Quiroga». Eva le contó brevemente la conversación. «La verdad», dice Eva, «es que he llamado a mi padre y me alegro mucho de haberlo hecho. Muchas gracias, tengo que agradecérselo a usted». «Sí, me alegro que tuviera valor y lo haya hecho. Yo creía que los maltratos de mi hijo en el colegio eran el mayor problema, pero no haber perdonado a mi padre durante tantos años me da la sensación de que era un problema todavía mayor. Ahora pienso que gracias al problema de mi hijo he podido hacer las paces con mi padre e incluso siento que me alegro de su problema. Veo que ahora puede aceptar la preocupación por su hijo de forma constructiva. Todos los problemas que surgen en la vida ocurren para hacernos dar cuenta de algo importante, y si nos ponemos en ellos positivamente y con amor, después y sin ninguna duda nos reportarán algún beneficio que nos hará decir: me alegro de haber tenido ese problema, gracias al cual... Así parece, pero lo que aún me preocupa es que el problema de mi hijo sigue sin solucionarse. Así pues, ¿usted todavía cree que el problema de su hijo continúa sin resolverse en absoluto? Quizás ya haya dado un gran paso adelante hacia la solución, porque en el mundo de los sentimientos todo está entrelazado. Si se resuelve la causa, el resultado también tiene que cambiar. ¿Realmente es verdad que el problema de mi hijo se solucionará? Yo creo que esto depende de usted. Venga, ahora es el momento de poner un poco de orden. Para usted lo más duro es que su hijo no le abre el corazón. Usted dice que, como madre, lamenta mucho y le es muy duro no poder hacer nada. Además, no desea tener que sentir más este dolor. Sí, así es. No me cuenta que lo maltratan. Yo le quiero ayudar, pero me rechaza diciendo: déjame en paz. Me siento impotente. A pesar de comprender la pena de mi hijo, no hay nada más duro para una madre que no poder hacer nada. Realmente es difícil. Por cierto, ya debe saber quién ha estado sufriendo este mismo dolor. ¿Qué? ¿Quién? En ese momento Eva pensó en su padre. Sí, esa pena insoportable debía ser la misma pena que su padre había tenido que aguantar durante tantos años. La pena por una hija que no le abría el corazón. La pena de no poder hacer nada como padre. Era la misma pena que tenía ella. Ya lo entiendo. Yo he estado sufriendo lo mismo que sufría mi padre. Él lo pasaba igual de mal. Los problemas que nos surgen en la vida aparecen para hacernos ver algo que es importante para nosotros. La postura que usted toma hacia su padre es la misma que la que su hijo ha tomado hacia usted. Gracias a esto, usted ha podido darse cuenta. ¿Puede ahora entender lo que siente su hijo?
Sí, de niña no soportaba a mi padre porque era un pesado, no soportaba que quisiera opinar sobre todo. Visto desde ahora, supongo que eso también procedía de su amor, pero en esa época era insoportable. Creo que ahora mi hijo piensa lo mismo, mi amor opresivo le carga demasiado. Cuando usted era pequeña, ¿qué tipo de padre deseaba? Quería que confiara en mí, deseaba que me tuviera confianza, que pensara, es Eva, todo irá bien. Creo que yo tampoco confío en mi hijo. Pienso, si yo no le ayudo, no sabrá apañárselas, y por esto intento sonsacarle y le hago sermones. Me gustaría confiar más en él. Ahora usted es capaz de entender lo que ha sufrido su padre y lo que está sufriendo su hijo. Centrémonos ahora en su marido. ¿Se acuerda de que esta mañana cuando me ha llamado le dije que la causa por la que su hijo Pablo es culpado es que usted está culpando a alguien cercano? Sí, me acuerdo, y yo le he dicho que me era imposible respetar a mi marido. Pues bien, ¿podría volver a explicarme qué siente hacia su marido? No puedo evitar pensar que es un inculto, que tiene poca sensibilidad, etc. A pesar de que yo estoy tan preocupada por Pablo, él, sin ningún fundamento, es optimista. Yo me lamento, pero hablar seriamente del tema todavía no lo hemos hecho. De todas maneras, tampoco podría aceptar lo que me dijera. Mientras hablaba, se dio cuenta de que la postura que había tomado hacia su marido se parecía a la que había tomado hacia su padre. Se parece a la postura que había tomado hacia mi padre, ¿no? Sí, así es. A menudo, en el caso de las mujeres, la postura que toman hacia su padre se refleja en la postura que toman hacia su marido. Por cierto, por lo que me ha dicho, deduzco que su marido confía en Pablo, ¿cierto? Sí, así es. Ah, yo debería aprender de mi marido. Parece que Pablo cuenta bastante lo que piensa a su padre. Confía en él y por eso le abre el corazón, ¿no? Yo no me he dado cuenta de las virtudes de mi marido. Entiendo. Así es como usted se sentía. Bueno, ahora le mandaré deberes. Usted decide si quiere hacerlos o no. Antes ha preparado 2 hojas tituladas ¿Qué le puedo agradecer a mi padre? Y ¿de qué quiero disculparme con mi padre? Añada a esas hojas todo lo que puede agradecerle y todo aquello de lo que quiere disculparse. Escriba todo lo que pueda. Puede utilizar tantas hojas como le hagan falta. Cuando termine, prepare otra hoja. Escriba el título ¿Cómo me hubiera gustado tratarme con mi padre? Esto no lo escribirá para arrepentirse de la relación pasada con su padre, sino que servirá para hallar pistas de cómo relacionarse con su marido. Algo más. Por la noche, cuando su hijo esté dormido, mírele al rostro y musite gracias 100 veces. ¿Qué le parece? ¿Lo quiere hacer? Sí, sin ninguna duda. Recordaba muchas cosas que podía agradecer a su padre. Mantener a la familia trabajando en el duro empleo de director de obra. De niña, cuando en ocasiones había tenido mucha fiebre, me había acompañado en coche a urgencias. Para mi padre, cuyo trabajo requería mucho esfuerzo físico, seguro que salir a medianoche le resultaba agotador. De pequeña me llevaba a menudo al río, me enseñó a nadar, me llevó a conocer el mar. De pequeña me gustaba el melón y cada año por mi cumpleaños compraba un melón antes de llegar a casa. Durante una temporada, una niña del vecindario me maltrataba y mi padre fue a quejarse a su casa. Estudié en una universidad privada. Cuando encontré mi primer trabajo, encargué una bandeja de sushi para celebrarlo muy lujosa y no comí. Mi padre quedó muy abatido. Abrieron una cuenta en el banco para cada uno de los hermanos para una eventual emergencia. Me quería mucho. A pesar de que yo lo rechazara, él continuaba queriéndome. Como yo no podía dejar de lado el sentimiento de que no tenía perdón, no me di cuenta de su amor. Además, casi no he hecho nada por él como hija. También se dio cuenta que de hecho no daba valor al trabajo de su padre. Pensaba que un director de obra era de poca categoría y nada intelectual, aunque fue gracias al trabajo continuado de su padre que pudo graduarse en la universidad. Por primera vez se dio cuenta. Comenzaba a sentir agradecimiento y respeto por su padre. La imagen asociada al sentimiento de rechazo por la incultura de su marido era exactamente igual. Seguro que había muchísimas cosas que debería agradecerle. Mientras pensaba en todo esto, preparó la hoja titulada ¿Cómo me hubiera gustado tratarme con mi padre? Y escribió lo siguiente.
darme cuenta del amor implícito en sus actos, agradecer lo que hace por mí, no solamente ser querida, sino también querer hacer algo que le haga feliz, transmitir mi desacuerdo en lo que me disgusta y construir una relación agradable para los dos. Pensó que era exactamente así como debía tratar a su marido, un marido que trabaja para mí, que es mi compañero en la vida, y yo he olvidado agradecerle todo eso. Precisamente después de pensar en ello, llegó Pablo. Mamá, ¿me estás escuchando? ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo positivo? ¿Te acuerdas de Martín? Ayer me dio un golpe con la pelota. Ah, sí, Martín es el niño que más te molesta, ¿no? Pues ahora mismo, cuando regresaba a casa, ha venido al parque y se ha disculpado diciéndome, perdona que siempre te moleste, ¿eh? Ah, ¿sí? Y mientras decía esto, notaba como si estuviera ocurriendo un milagro. Le pareció que sin duda estaba relacionado con el hecho de haber hecho las paces sinceramente con su padre. Eva decidió que, en lugar de dedicarse a hacer la cena, prefería charlar con su hijo, así que la encargó. Mientras esperaban, le dijo: lamento mucho haber estado metiéndome demasiado en tus cosas. A partir de ahora intentaré no meterme tanto en ellas. Y cuando necesites que te ayude, no dudes en decírmelo, ¿de acuerdo? Porque confío en ti. El rostro de Pablo mostraba una gran alegría y dijo: de acuerdo, gracias. Como es natural, deseaba que confiaran en él. Hoy es un gran día, las cosas buenas vienen una tras otra, añadió Pablo. Eva también estaba eufórica. Poco después llegó la cena. Yo quiero esperar a papá para cenar, así que tú empieza a comer. ¿Por qué? Si tú siempre comes antes. Hoy tengo ganas de cenar con papá. Papá trabaja mucho por nosotros y llega cansado a casa. Me sabe mal que tenga que comerse el arroz con pollo solo, ¿no te parece? Pues yo también quiero cenar con papá. Será más divertido si comemos los tres juntos. Realmente eres un tesoro, te pareces a papá. Realmente estás rara, pero si tú siempre te quejas de que papá es poco delicado. Sí, mamá se equivocaba. Papá es amable, es un hombre fuerte, es un hombre entre los hombres. Sí, pero si no estudias, solo consigues un trabajo como el suyo. Lo siento, pero en esto mamá también se equivocaba. El trabajo de papá es un gran trabajo, es útil a la gente. Además, es gracias a su trabajo que podemos comer. Tenemos que agradecérselo. Ahí Eva empezó a darse cuenta de que todo lo que pensaba sobre su marido se lo había transmitido a su hijo, y eso le molestaba a él, y por eso tampoco confiaba en ella. ¿De verdad piensas así, mamá? Sí, estoy segura. El rostro de Pablo se volvió todavía más sonriente y feliz. Los niños, en esencia, deben crecer sintiendo respeto por sus padres y utilizándolos como modelos. Un rato después llegó su marido y los tres juntos se comieron el arroz con pollo ya frío. Quizás porque estaba contento de que le hubieran esperado, ese día su marido estaba especialmente de buen humor. Un rato después sonó el teléfono. Era su madre. Eva, tu padre me lo ha contado. Lloraba mientras me lo contaba. A mí también me han entrado ganas de llorar de alegría. ¿Sabe lo que me dijo? De mis 70 años, este ha sido el día más feliz. A diferencia de lo habitual de cada noche, hoy durante la cena no ha querido beber nada. Ha dicho, si bebo me emborracharé y es una lástima no poder gozar de estos momentos de alegría. ¿Cuándo van a venir a visitarnos? Nos va a dar mucha ilusión verlos. El marido de Eva lloraba mientras la escuchaba. Al día siguiente, Eva llamó a Quiroga para contarle lo que había ocurrido y agradecérselo. Su marido también me ha llamado. Me alegro mucho de haber podido serles útil. Estoy impresionado por su valor y lo que ha hecho. Bien, a partir de ahora es muy importante que dedique un rato de cada día para dar en su corazón 100 veces gracias a su padre, a su marido y a su hijo. Ese día por la noche, hola, era la alegre voz de Pablo llegando a casa. Hoy los niños de la clase me han invitado a jugar a la pelota, me voy. A Eva se le humedecieron los ojos, se le trabó la voz y no pudo decirle adiós. ¿Les gustó? Qué historia tan bonita, ¿verdad? A mí siempre me emocionaron estas historias del hijo disculpándose con el padre o viceversa. En una familia rota y que no se reconciliaron ni se han vuelto a hablar durante años, cuando de repente uno de los miembros
da el paso y se disculpa. Qué historias tan emocionantes esas, ¿verdad? Qué bonitas que son. Ahora te voy a decir un par de ideas que son las que nos frenan para poder perdonar. Si perdonara, saldría perdiendo. El 100% de la culpa de que yo la haya pasado mal es suya. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Eva se liberó de la presión que representaba el no poder perdonar y consiguió la libertad. Al igual que tuvo suficiente valor para actuar y esto le cambió la vida, pienso que sus actos llenos de valor también puede cambiarle a usted la suya. La felicidad solo es para los valientes y para nadie más. Cada vez que usted ha sido feliz fue porque fue valiente, porque venció un miedo que tenía. La relación que se tiene con los padres se refleja en muchas relaciones humanas y le será muy beneficioso si se reconcilia de corazón con ellos. Un día me comentaron: al igual que hizo Eva, un día tuve el suficiente valor para dar las gracias a mis padres, pero no las aceptaron y me replicaron: ¿y ahora qué nos dices? En este caso, lo más probable es que muchos se enfaden con sus padres. Si esperás que vuestros padres reaccionen como el padre de Eva, probablemente acabarás más enfadado de lo que estabas. Cuando te disculpes o des las gracias, lo ideal es hacerlo sin esperar a que los otros cambien. El objetivo es transmitirlo, aunque no sepas si aquella persona lo aceptará o no. Si sos capaz de transmitirlo, ya es suficiente. Si te rechazan, significa que aquella persona está muy dolida. Esta es su debilidad. Por haber perdonado, dejas de ser la víctima y vuelves a ser el responsable de tu propia vida. Deberías sentir orgullo por esto. Maravilloso texto de Yoshinori Noguchi sobre la ley del espejo.